Hermanos, bienvenidos cada uno de ustedes desde sus hogares. El Departamento de Ministerios Personales les extiende una cordial bienvenida. Dios los bendiga. Buenas noches, queridos hermanos. En este momento voy a invitarlos a que tomen sus signarios ahí donde están, por favor, y nos acompañen a alabar el nombre de nuestro buen Dios con el himno 217. Himno 217. Bienvenida a Jesús en los brazos de su amor, al que en busca de la luz vague ciego y con temor. Volveremos a cantar, Él recibe al pecador, claro hacerlo resonar, Él recibe al pecador. A sus pies descansarás, ejercita en él tu fe, de tus males sanarás, a Jesús tu amigo ve, volveremos a cantar, Él recibe al pecador, claro hacerlo resonar, Él recibe al pecador. Recibirte prometió, date prisa en acudir, necesitas como yo, vida que Él te hará vivir, volveremos a cantar, Él recibe al pecador, claro hacerlo resonar, Él recibe al pecador. Queridos hermanos, ahí reunidos en su casa con su familia, me gustaría que con mucha reverencia abriéramos las Biblias y buscáramos Carta a los Efesios, capítulo 2, y leeremos del versículo 12 al 18. A la letra dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, los que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Esto es palabra de Dios. Queridos hermanos, ahora les
quiero invitar a que inclinen su rostro, ahí donde están, inclinen su rostro. Y vamos a pedir la bendición de Dios para la lectura de su palabra en esta noche. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y alabado sea tu nombre. Te damos gracias, eterno Padre, porque nos has dado el primer día de esta semana que inicia. Gracias por tus bendiciones, tus provisiones hechas, gracias por tu cuidado, tu protección. Y en este momento solemne invocamos la presencia de tu Espíritu Santo, que sea Él quien nos conduzca a través de tu palabra hasta el trono de la gracia. En este momento muy especial ponemos en tus manos a nuestra hermana Berta, que es la expositora de tu palabra de esta noche. Por favor, oh Dios, pedimos que tú la invistas con el poder de tu Espíritu Santo, que puedas dar la seguridad, Señor, y para que el mensaje de esta noche sea un refrigerio en nuestros corazones. Quédate en nuestros medios, quédate en cada familia, en cada hogar en esta noche. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, para seguir con este culto de adoración, quiero invitarles a que abramos nuestros himnarios y entonemos las estrofas del himno 218. Buenas noches, hermanos. Es un privilegio estar aquí delante de ustedes. El tema de esta noche es derribando muros. Después del encuentro de Jesús con los fariseos, nos dice la palabra de Dios que Él salió y se fue a Capernaum. Cruzó toda Galilea hasta llegar a las ciudades de Tiro y Sidón. Allí Él pudo contemplar las grandes embarcaciones, pudo contemplar lo grande que era la ciudad. También pudo contemplar los grandes templos que existían allí, donde se adoraban a diferentes dioses. Esos dioses que no hablan, esos dioses que no escuchan, esos dioses que no ven y tampoco hacen milagros. Era allí donde Jesús llevó a sus discípulos para prepararlos para la predicación del Evangelio. Esa encomienda que nos dejó, esa misión que nos dejó. Y les invito a que busquemos en el libro de Mateo,
capítulo 28, versículos 19 y 20. Allí podemos encontrar la misión que el Señor Jesús nos dejó. Y la lectura dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora les invito, hermanos, a que vayamos al libro de San Mateo, capítulo 15, versículos 22 al 28. San Mateo, capítulo 15, versos del 22 al 28. Y allí tendremos el tema de esta noche. Nos dice la historia bíblica en San Mateo capítulo 15, del 22 al 28. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Y él respondió y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Estimados hermanos, la lectura nos dice que esta mujer era cananea, pero si nosotros vamos a San Marcos capítulo 7, versículos 7-24, les invito a que busquen Marcos capítulo 7, versículo 24, que a la letra dice: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón, y sentándose en una casa, no quiso que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo llegó, luego oyó de él y vino y se postró a sus pies. Nos dice aquí la palabra de Dios en el versículo 26 que esta mujer era griega, que esta mujer era sirofenicia, de una nación de Galilea. Esta mujer, hermanos, tenía un problema muy grave. Y no es fácil, hermanos, saber de que uno de tus hijos está endemoniado. La palabra de Dios no nos dice si era la única hija que tenía, no nos dice si era una de las más pequeñas o de las más grandes. No lo menciona la palabra de Dios, pero menciona que su hija estaba endemoniada. Ella había sufrido mucho. Hermanos, era difícil la vida que ella llevaba. Hace mucho tiempo nosotros, mi esposo y yo, fuimos a visitar a una hermanita que nos pidió que fuéramos a visitar a su hija porque estaba enferma. Jamás nos dijo ella que su hija estaba endemoniada. Cuando nosotros llegamos a la casa, entramos, saludamos a la hermana, y al saludarla ella nos dijo: hermanos, antes de que entren a ver a mi hija, yo les pido que ustedes oren, que ustedes estudien la Biblia, porque el caso de mi hija es muy difícil. Entonces nosotros oramos, cantamos y estudiamos la palabra de Dios con la hermana. Cuando nosotros entramos al cuarto, mi esposo y yo sentimos algo raro. Y la verdad, nada más nos quedamos viendo, pero no comentamos nada. En este momento nosotros entramos y vimos la cara de la niña
y esta jovencita nos miraba con terror. Así que nosotros entramos y oramos con ella, pero antes de orar empezamos a cantar, hermanos. Cantamos varios cantos acerca de la sangre de Jesús. Y uno de ellos era, ¿qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Así que estuvimos cantando con ella 3 cantos. Y ella, hermanos, no quería, se daba vueltas en la cama. Y entonces en ese momento le hablamos por su nombre y le dije, ¿sabes? Jesús te ama. Jesús vino a este mundo a morir por ti. Jesús dio su vida para salvarte. Así que no tengas miedo. Dios es el único que puede salvarte. Dios es el único que puede sanarte. Nosotros hoy estamos aquí con el propósito de venir a decirte que Jesús te ama. Enseguida empezamos a leer varios salmos con ella. Posterior a ello, empezamos a cantar y la niña se fue tranquilizando. Al final, hermanos, oramos y salimos de allí. Cuando nosotros llegamos a casa, nos postramos de rodillas y le pedimos a Dios que nos ayudara. Así fuimos varias veces a visitar a esta jovencita. Posteriormente ella se cambió de lugar, pero aceptó el ir con nosotros a la iglesia. Aceptó antes de irse, antes de cambiar de ciudad, ella aceptó que estudiáramos con ella la palabra de Dios. Empezamos a estudiar la palabra de Dios. Para la mamá no era fácil. Para la mamá los momentos de la noche eran difíciles, porque ella nos comentaba que cuando ella estaba dormida, de repente la niña empezaba a gritar y decía que un espíritu venía a ella y se acostaba sobre ella y le decía muchas cosas. Y entre una de esas cosas le decía, quítate la vida. Tú no sirves para nada. En esos momentos, la hermana nos comentaba que ella estaba aterrada, que ella no sabía qué hacer. Y lo único que hacía en ese momento era orar a Dios y decirle, Señor, ayúdame, porque no sé qué hacer. Esta mujer, cada vez que oía gritar a su hija, temblaba de miedo. Sin embargo, dice que ella siempre se puso valiente. Y dice, yo no enfrentaba al demonio, pero algo importante que sí hacía era orar a Dios. Y siempre cantaba yo el canto que ustedes me dejaron en mi mente. La sangre de Cristo tiene poder. Y así sucesivamente ella hacía esto todas las noches cuando la jovencita era apoderada del maligno. Imagínense, es un caso muy difícil, hermanos. Nosotros estando allí, la verdad, sí teníamos temor, pero en el nombre de Jesús íbamos y en el nombre de Jesús orábamos con ella, en el nombre de Jesús cantábamos y en el nombre de Jesús le dábamos los estudios bíblicos. Imagínense a esta pobre mujer llena de aflicción, llena de dolor, de no saber qué iba a hacer con su hija. Así que ella escuchó que Jesús venía a esa ciudad y ella había escuchado muchas cosas hermosas que Dios había hecho. Ella sabía que Jesús sanaba cualquier enfermedad que se le pusiera en su camino. Así que en ese momento ella dijo, esta es mi oportunidad, iré a Jesús y le hablaré. Así que esta mujer fue hacia Jesús. Jesús, que sabe todas las cosas, hermanos, también sabía que esta mujer lo andaba buscando. Así que él se acercó también para que esta mujer lo encontrara. Y la historia, el relato, nos dice que esta mujer finalmente encontró a Jesús. Y cuando encontró a Jesús, le hizo un pedido, le rogó. Y muchas de nosotras como madres, cuando tenemos a nuestros hijos enfermos,
rogamos, clamamos, buscamos, de tal manera que nuestros hijos puedan encontrar la sanidad. Ella estaba cansada, dice el relato bíblico, de ir a sus dioses paganos y decirle: aquí está mi hija, sánala por favor. Sin embargo, no encontró respuesta. Esta mujer quizás gastó en muchos médicos antes de saber que esta niña estaba endemoniada. Quizá gastó en muchos medicamentos. Quizá buscó o consultó a algunas personas que no debía consultar. Pero la última opción fue Jesús. Y es que a veces, hermanos, nosotros buscamos médicos, remedios, medicamentos en otro lugar. Y a lo último dejamos a Jesús. Esto pasó con esta mujer. Cuando ella supo que Jesús venía a la ciudad, ella decidió ir a buscarlo. Y Jesús ir a encontrarse con ella también. Hermanos, esto nos indica que Jesús no nos desampara. Él siempre nos está buscando. Y así como la historia del hijo pródigo, cuando vio a su hijo, dice que corrió a abrazarlo. De la misma manera Jesús corre hacia nosotros. Él nos busca para que nosotros podamos ser salvos. Y esta joven, hermanos, nos dice la palabra de Dios que esta jovencita fue sanada. Algo importante que encontramos en la historia de esta mujer es que suplicó, pero había algo terrible de parte de los apóstoles que iban con Jesús. Recordemos que los judíos tenían por inmundo a las personas que no eran del pueblo de Israel. Así que los judíos rechazaban a esta clase de personas. Jesús, sin embargo, hizo algo que nosotros en la lectura bíblica podemos decir: ¿por qué hizo eso Jesús? ¿Por qué la despreció? Imagínense a los apóstoles, hermanos. Los apóstoles le dijeron: ¿sabes qué? Déjala que se vaya, no le hagas caso. Esta mujer no es de nuestra fe. Sin embargo, algo importante es que Jesús, en su grande amor y en su grande misericordia, les da una lección a los apóstoles. Cuando esta mujer le dijo a Jesús: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Dice la palabra de Dios que los apóstoles en el versículo 23 les dijo: despídanla, pues da voces tras nosotros. Muchos de ellos, me imagino, así como nosotros a veces: esta mujer está loca, no le hagan caso. Sin embargo, nos dice la palabra de Dios en el versículo 24, Jesús respondió: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hermanos, Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y nosotros estábamos en el fango del pecado, y el Señor de allí nos sacó, porque Él vino con su gran poder para salvarnos de las garras del enemigo. La palabra de Dios dice que ella entonces vino y se postró delante de Él diciendo: Señor, socórreme. Y el Señor le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. A veces nosotros, hermanos, tenemos la gran bendición de tener en nuestra casa la palabra de Dios y no la queremos aprovechar. No queremos estudiar, no queremos orar, no queremos ir a predicar. Pero la gente de afuera, cuando conoce el Evangelio, hermanos, lo abraza de tal manera que con gozo va y predica el Evangelio. Jesús respondió en el verso 28: oh mujer,
grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada. ¡Qué gran bendición, hermanos! Que Dios nos escucha en el momento más terrible de nuestra vida y nos ayuda para que nosotros seamos sanados. En esta época, hermanos, estamos viviendo momentos de dolor, de tristeza en nuestros corazones, viendo a mucha gente que se va por esta enfermedad del COVID. Mucha gente que busca de todas formas la manera de salvar a su familia y sin embargo no se puede lograr. En todo tiempo y en todo momento, hermanos, nosotros debemos de estar preparados, porque el Señor siempre está a nuestro lado y Él siempre nos busca. En el libro del deseado de todas las gentes nos dice que Jesús sabía la situación de esta mujer. Y Jesús también, hermanos, sabe nuestra situación. Jesús conoce nuestro corazón, Jesús conoce nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Jesús conoce todo de nosotros. Jesús ayudó a esta mujer que estaba en aflicción y también nos ayuda a cada uno de nosotros si nosotros se lo permitimos. ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado por una situación de enfermedad? Muchas veces, hermanos. Muchas veces hemos pasado por esta situación de enfermedad y Jesús siempre nos sana. Yo estoy muy agradecida con nuestro Dios porque Él, las veces que he estado muy mal y aún cuando los médicos han dicho que ya no pueden hacer nada, Dios me ha restaurado mi salud. Y no nada más a mí, sino a muchas personas que conozco. Nosotros hacemos una barrera, así como los apóstoles hicieron la barrera a esta mujer. Y no querían que Jesús hiciera algo por ella. Sin embargo, nos dice una historia que en el templo judío existía una pared intermedia que hacía separación entre los judíos y los gentiles. Era una valla en el atrio de los gentiles. Un arqueólogo en el año de 1871 descubrió una inscripción que decía: no entre ningún extranjero dentro de la barrera y del muro circundante que rodea el templo. Cualquiera que sea sorprendido dentro de ese lugar será responsable de su propia muerte. El apóstol Pablo lo sabía muy bien, hermanos, porque precisamente Pablo fue acusado por los judíos de Asia de haber introducido a unos griegos al área prohibida del templo. Imagínense, nosotros a veces hacemos barreras entre los hermanos que están fuera de la iglesia y nosotros, porque muchas veces nosotros nos creemos santos, porque muchas veces creemos que nosotros somos los salvos y que ellos no tienen nada que ver en la salvación. Y por eso nos atrevemos a no predicar el mensaje de salvación. Y por eso nos atrevemos a aislarlos, así como los discípulos estaban aislando a esta mujer cananea. Efesios capítulo 2, versículo 12 al 18, que fue la lectura que leyó nuestra hermana. Vamos a buscarlos, hermanos. Les invito a que busquemos Efesios 2, 12 al 18. Efesios capítulo 2, versículos 2, 12 al 18. Y nos dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hermanos, nosotros no conocíamos el Evangelio,
Nosotros no conocíamos nada de Dios. Sabíamos de Dios porque nuestros padres de pequeños nos enseñaban que Dios vivía en el cielo. Pero de allí en fuera no sabíamos más de Dios. Gracias le doy a Dios por la oportunidad que me dio de conocer del Evangelio a través de nuestro hermano Monchito, que hoy no se encuentra con nosotros. Ese hombre, un hombre de Dios, un hombre lleno del poder del Espíritu Santo, nos visitaba constantemente para que nosotros pudiéramos aprender de las Sagradas Escrituras, para que nosotros pudiéramos aprender que la salvación también era para nuestra familia. Así como Jesús, hermanos, derribó los muros de separación y construyó un puente de acercamiento al trono de nuestro Creador, y esto fue logrado gracias al sacrificio expiatorio que hizo en la cruz del Calvario, nosotros hoy podemos gozar, podemos disfrutar de esta salvación. Esta noche, hermanos, les invito a que nosotros no pongamos muros entre nuestros hermanos, sino que prediquemos el Evangelio de salvación. La venida de Jesús está pronta y las señales que estamos viendo nos indican cada día que Jesús pronto aparecerá en las nubes de los cielos, con gran esplendor y gloria. Pero para esto, hermanos, nosotros debemos de prepararnos. Nosotros debemos de derribar ese muro que hay en nuestra mente y en nuestro corazón y llevar el mensaje de salvación a toda alma que lo necesita. Te invito, hermano, para que esta noche puedas poner en práctica las bendiciones que el Señor nos da y cómo Él nos atrae hacia Él para que nosotros podamos ser salvos. Que el Señor les bendiga en esta noche. Hermanos, agradecemos a nuestra hermana el mensaje de esta noche y quiero, para concluir este culto de adoración, que juntos entonemos las estrofas del himno 236. Himno número 236. Has corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo los llama. Al Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús,
Hermanos, Jesús derribó los muros de separación y construyó un puente de acercamiento al trono de nuestro Creador. Y esto fue logrado gracias al sacrificio de su amado Hijo Jesús. Oremos en esta noche. Bondadoso y eterno Padre Celestial, muchas gracias te damos, Señor, porque a través de tu santa palabra nos muestras que todo preconcepto tiene que salir de nuestra vida. Y nos muestra, Señor, el camino, la verdad y la vida. Querido Padre Celestial, sabemos que el camino es Jesús y la vida también lo es. Suplicamos, eterno Padre, que nos ayude, Señor, a derribar todo eso que estorba nuestra vida, el egoísmo, la envidia, el odio y otras muchas cosas más que son negativas para nuestro diario vivir. Rogamos que el poder de tu Santo Espíritu nos invista, Señor, y nos ayude a caminar junto a ti, nos ayude a buscar tu gloria y nos ayude, Señor, a llevar el Evangelio a esas almas que están perdidas. Rogamos, Señor, por tu iglesia. Bendice tu iglesia, Señor. Permite, Padre Santo, que nos despojemos de todo lo malo que hay en nuestro corazón y podamos amarnos, Señor, como tú nos amas a nosotros. Ayúdanos a servir en tu santa palabra. Todo lo rogamos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, quien para usted y para el poder del Espíritu Santo y para usted, amado Jesús, sea la honra, la gloria, el poder y la alabanza por todos los siglos de los siglos. Amén.